Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy estaremos hablando un tema que se llama la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Cómo se define la apostasía? Vamos a ir a la opinión. ¿Qué piensa Pedro, el apóstol? ¿Cómo Pedro describe la apostasía? Pedro el apóstol. Y también vamos a darle lugar y oportunidad a cómo Pablo también habla y describe la apostasía que hoy en día estamos viviendo. Así que muchos de nosotros como iglesias pensamos que la apostasía tiene que ver con actitudes y comportamientos o algo que está fuera de lo normal, en la cual muchos de nosotros vemos por ahí en las redes sociales, especialmente en YouTube, muchos videitos de apostasía. Pero no todos los videos que muchos de nosotros vemos por ahí en YouTube de actitudes y comportamientos que son un poquito raros y extraños, se le aplica como apostasía. Eso no es apostasía. Apostasía tiene que ver con el Evangelio, con la sana doctrina. ¿Ok? Así que bienvenidos, mis hermanos, son ustedes al mensaje de hoy. Vamos ahora a definir varias definiciones de lo que es apostasía, para luego darle entonces entrada a la opinión de Pedro y a cómo Pablo describe la palabra apostasía. La palabra apostasía tiene que ver con abandono, abandonar. ¿Abandonar qué? ¿Qué? ¿Abandonar qué? Pues una enseñanza. ¿Ok? Enseñanza. Entonces, en este caso, viene siendo lo que la Biblia habla acerca de lo que es la salvación y el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que es el Evangelio? ¿Ve? Entonces, abandonar, ¿qué? Una enseñanza, lo que ya está escrito en la Biblia. ¿Ok? De la misma palabra apostasía, hay otra palabra que sale en el griego, que viene siendo el verbo afistemi. Afistemi. Este viene siendo el verbo, ¿ok? Afistemi. Entonces significaría mantenerse apartado. Mantenerse apartado. Ahora, ¿apartado de qué? ¿Apartado de qué? ¿De qué? Pues del Evangelio, de la verdad. ¿Ok? Del Evangelio. Pues entonces observa que la palabra apostasía tiene que ver con una enseñanza contraria a lo que habla la palabra de Dios. Y el verbo, de la misma palabra apostasía, el verbo afistemi significaría mantenerse apartado, pero ¿de qué? Del mismo evangelio. ¿Ves? Del mismo evangelio. O sea, en otras palabras, la apostasía entonces tiene que ver contradecir lo que Cristo habló acerca del evangelio. ¿Ves? Y entonces sale una palabra, el verbo afistemi, significa mantenerse apartado. ¿De qué? Del mismo evangelio. Es un continuo. ¿Ves? Hay personas que se salen de las enseñanzas doctrinales y llevan otro evangelio,
que no es el evangelio verdadero, entonces también continúa apartándose del evangelio. ¿Ve? Mantenerse, se mantienen fuera, continúan manteniéndose fuera. Es algo, una acción. Afistemi, mantenerse, como una acción que se mantiene apartado del evangelio. Una continuación, seguido y corrido. ¿Ve? Ahora, vamos a ir un momentito a lo que Pedro describe de lo que es apostasía. Pedro. Y después vamos a ir a Pablo. ¿Ok? El apóstol San Pablo. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Pedro está diciendo, en cuanto a la apostasía, Pedro, el apóstol, Pedro, está diciendo, negarán. ¿Ve? Negarán. Pues muchos están en apostasía, muchas iglesias, y niegan que Cristo es nuestro Salvador. Niegan que Cristo es nuestro Redentor. Y ponen a otra persona, como por ejemplo María, que es nuestra coredentora. Eso es apostasía, negar que Cristo es nuestro Redentor. Y Pedro dice, negarán que Cristo es nuestro Salvador. ¿Ve? Cuando ponen y añaden otro personaje o otra cosa que no sea Jesucristo, pues entonces Pedro aquí le llama a apostasía. Entonces Pedro continúa aquí diciendo, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino, déjanos cambiar los espejuelos, porque cada día estoy peor todavía. A ver si con esto veo un poco mejor. Y muchos seguirán disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Observa bien que aquí Pedro está hablando de ¿qué? De mercadería, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro describe la palabra apostasía como mercadería, que tiene que ver casi siempre ¿con qué? Con dinero. Con dinero. Habrá muchos pastores, ministros, evangelistas, maestros, quien sea, que con gran astucia se aprovecharán del evangelio y pondrán templos grandes con grandes cantidades de iglesias, para que entonces las iglesias le dé dinero y ellos enriquecerse como un negocio a través de llevar la palabra. Y tras que se están enriqueciendo de las ofrendas, de los diezmos del pueblo, de la iglesia, están llevando el evangelio torcido también. ¿Ve? Entonces Pedro también dice más adelante, en el versículo 10 y 12, vamos a ir al versículo 10 y 12. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores.
mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces Pedro nos está enseñando en cuanto a la apostasía, que, gloria sea el nombre de Jesús, que hablan mal. En otras palabras, maldicen. ¿Cómo maldicen? ¿Cómo injurian? Si tú no das para Dios, hay maldición para ti. Así que venga los diezmos, dáselo para el Señor el 10%. Es más, dé más para Dios. Dale más. Si tú le das más para Dios, la bendición de Dios crece. Mentira. Mentira. Nosotros estamos ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como Pablo dice en Efesios 1:3 en adelante. Estamos bendecidos. Entonces te injurian. ¿Te va a pasar esto? ¿Te cayó una maldición por no diezmar? La maldición viene por no diezmar. Pero si tú diezmas, yo te bendigo con toda bendición de Abraham. ¿Ves? Son gente que manipulan, controlan y te bendicen cuando le hace falta, pero te maldicen si no haces lo que ellos dicen. Entonces, Pedro, en el versículo 14, vamos para el versículo 14, un momentito. Dice Pedro: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantemente, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Son qué? Hijos de maldición. Pedro dice que son qué? Adúlteros. Adúlteros. Están llenos de maldición también. Codician, adúlteros, fornicarios o adúlteros. A lo mejor posiblemente hablan de la pastora aquella y aquella y aquella pastora, y dicen que la pastora viste sensual y que no debería de ser, pero ellos mismos la codician. Esos son muchos de los pastores, no todos, ¿ok? Hay que ser entendido que no todos son así, ¿ok? Pero muchos de esos apóstatas son así. Esa es la descripción que Pedro da acerca de la apostasía, ¿ok? Y quiero hacer entender que no todo el mundo es así. Hay pastores, ministros que son fieles y son buenos y son dignos de admirar. Entonces Pedro también dice en el versículo 19, dice: le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que ha vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pedro dice que son ¿qué? Esclavos de corrupción, de pecado y de corrupción. Pero sobre todo Pedro está diciendo que le prometen libertad. ¿Ves? Libertad. Hermanos, hay una palabra para ti. Vamos a orar por ti para que tú seas libre. Pero no, tú no eres libre nada. Te prometen ser libre, pero ellos son los primeros que están atados. ¿Ven? Son esclavos del pecado. Y eso es lo que Pedro dice acerca de la apostasía. Por lo menos esto es algo básico que está sucediendo en las iglesias. Vamos ahora a lo que describe apostasía Pablo el apóstol. ¿Qué te parece? Vamos a buscar Primera de Timoteo 4:1 en adelante. Primera de Timoteo 4:1 en adelante, para ver cuál es la opinión que escribe Pablo en cuanto a la apostasía. ¿Ok? Gloria sea el nombre de Jesús. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ok. Entonces,
Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Pablo, el apóstol. ¿Ok? Pablo el apóstol. Vamos a escribir aquí Pablo, el apóstol. ¿Ok? Pablo. Número 1. Pablo describe la apostasía como dice, pero dice que claramente algunos apostatarán en la apostasía de la fe, escuchando espíritus engañadores. Pablo describe la apostasía como escuchar ¿qué? Doctrina, que son enseñanzas del Evangelio, ¿de qué? De demonio, ¿ok? Así lo describe Pablo, demonios, ¿ok? Número 2, vamos a ver qué más Pablo dice. Espíritus engañadores, ¿ok? Una cosa es demonio y otra cosa es espíritus engañadores y doctrina de demonio, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Pablo aquí escribe doctrina de demonio, y también Pablo habla espíritu engañadores. Doctrina de demonio tiene que ver con los demonios que enseñan a la gente a apartarse del verdadero, de la sana doctrina. Y espíritu engañadores tiene que ver espíritu engañadores tiene que ver con hombres. ¿Ok? Espíritu engañadores tiene que ver con hombres. ¿Ok? Las personas, la gente, los ministros. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver qué más Pablo nos enseña. Primero de Timoteo 4, 1 al 6, vamos para el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, una mente cauterizada es una mente que se acostumbró a mentir y a engañar y a adulterar la palabra. Y como se acostumbró tanto que la primera persona que se lo cree son ellos mismos. La persona misma que se cree la mentira son ellos mismos que se engañan, y como ellos se engañan a ellos mismos por mentir y engañar la palabra, engañan a los demás. Eso es lo que dice mentes cauterizadas, que son mentes que ya se acostumbró a mentir y a engañar tanto y tanto y tanto que ellos mismos creyeron la palabra, creyeron el engaño y enseñaron a otros el mismo engaño. Y lo enseñan como si fuera verdad. Esos son mentes cauterizadas, que ya no se dan de cuenta del error. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si no se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto usted enseña a los hermanos, usted será un buen ministro de Jesucristo. Ahora, Pablo en el versículo 3 y 4, Pablo también enseña que la palabra apostasía tiene que ver con legalismo y religiosidad. ¿Ok? ¿Por qué Pablo enseña eso? Versículo 3 y 4, ¿verdad? Pues el legalismo y la religiosidad es parte y un complemento de la apostasía. ¿Entiendes? No comas esto, no comas lo otro, no vayas a la playa, no vayas al cine, no hagas aquello, no disfrutes de esto, no te cases, mantente santo en celibato. ¿Quiénes les enseñan como doctrina el celibato? De que no te cases,
¿Quién enseña eso? Pues la Iglesia Romana Apostólica enseña eso en cuanto al celibato. Eso es lo que Pablo está hablando. No te cases, mantente en celibato, como lo dice en la Iglesia Romana Apostólica, o el don de continencia. O sea, todas estas cosas de legalismo y religiosidad es parte y un complemento que Pablo nos enseña de lo que es apostasía. No lo es todo, pero es un complemento y una parte, ¿ok? Entonces, vamos a ir un momentito ahora a pasar a Hechos 21:21. Pase conmigo en la Biblia. Vamos allá a Hechos 21 y vamos a comenzar a leer desde el 18 hasta el 21. Comenzamos a leer desde el 18 hasta el 21. Dice así: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, y todos los cuales, después de haberle saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo: ya ves, Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Versículo 21: pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circuncide a sus hijos, ni observen las costumbres. Ok. El apóstol Pablo, siendo apóstol de llevar el mensaje de la gracia y la justificación por fe a los gentiles, él estaba hablando y testificando cómo le fue a él el mensaje del evangelio a los gentiles. Y él expresa y dice que los gentiles glorificaban a Dios. Eso aparece en el capítulo 13 también, ¿verdad? Entonces, había un grupo de personas en contra de Pablo y le dijeron a Pablo, en contra de Pablo, en el versículo 21: pero se le ha informado en cuanto a ti. Le dijeron a Pablo: oye, Pablo, hay mucha gente que están hablando de ti, Pablo. Pablo, hey, hay muchos que están hablando muy feo de ti. Es de ti. Entonces, pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles. ¿Que enseña qué? A todos los judíos que están cerca entre los gentiles. Habían judíos y gentiles cerca. Dice: pero se le ha informado en cuanto a ti, que tú, Pablo, enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Apostatar de Moisés, diciéndole qué, que no se circuncide a sus hijos, ni obedezcan las costumbres de la ley. Estaban acusando a Pablo de ser un apóstata. ¿Ve? Pero el mensaje no es que estaban acusando a Pablo de ser un apóstata. Es que aquí un grupo de personas le llaman apostasía a un evangelio diferente uno al otro. Pablo llevaba el evangelio de ¿qué? Pablo llevaba el evangelio de ¿qué? Pues de la circuncisión, ¿ok? Que es sinónimo a la fe. El evangelio de la justificación, ¿ok? Entonces, Pablo llevaba el evangelio de la incircuncisión, perdóname, me equivoqué, de la incircuncisión. Y los judíos llevaban el evangelio de ¿qué? De la circuncisión, que es sinónimo a ¿qué? A la ley
de Moisés. ¿Ok? Entonces muchos judíos llevaban el evangelio de salvación por la ley de Moisés. Pablo llevaba la incircuncisión, que es un sinónimo al evangelio de la gracia justificado por la fe. ¿Ok? ¿Qué le dijeron a Pablo? Pablo, tú eres un apóstata porque estás llevando un evangelio diferente al nuestro. Entonces el mensaje aquí es que Pablo le estaba enseñando a apostatar a los judíos con otro evangelio. Con otro evangelio. ¿Ves? Este es el mensaje aquí. Entonces, claramente vemos aquí entonces que en Hechos 21, del 18 al 21, pues apostatar viene siendo llevar un mensaje contrario a otro evangelio. En este caso, Pablo llevaba el evangelio de fe, justificación, pero los judíos lo acusaban, lo juzgaban y lo acusaban, y le decían, tú estás apostatando, y diciendo que el mensaje de Moisés no se debe de llevar. ¿Ve? Entonces vamos a ir a otro ejemplo en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. Ya ustedes saben que este evangelio que acusaron a Pablo de apostatar contra los judíos, de llevarle otro evangelio. ¿Cuál era ese otro evangelio? El evangelio de la gracia, la justificación. ¿Ve? Y acusaron a Pablo de llevar otro evangelio. Entonces vemos claramente que la apostasía tiene que ver con el evangelio, con la sana doctrina. ¿Ve? Entonces vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 1, 6 y 7, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os haya dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo a esta comunidad de hebreos, de judíos, en la cual muchos de los judíos se le fueron en contra a Pablo y acusaron a Pablo de ser un apóstata. ¿Por qué? Porque Pablo les estaba enseñando a ellos, a muchos de los judíos y gentiles, que el evangelio a seguir es el evangelio de la fe, la justificación. ¿Entiendes? Y ahí Pablo tuvo mucha persecución por parte de los judíos. Aquí Pablo tuvo mucha persecución de parte de los judíos porque lo acusaron de llevar otro evangelio. Y es obvio que Pablo indica que el verdadero evangelio es la fe, la justificación, especialmente para los gentiles, el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice aquí: estoy maravillado desde que tan pronto os haya dejado, de que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este grupito de los que están aquí en Gálatas era el mismo grupito de gentiles, o sea, el mismo grupito que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1 en adelante, capítulo 15, 1 en adelante, se formó un alboroto, porque este grupito de los judíos, quisieron decirle a los gentiles que se circuncidaran, que formara parte de los judíos legalmente. Segundo, le quisieron decir los judíos, le quisieron decir aquí a los que Pablo predicaba, a los gentiles, que se circuncidara y que guardara la ley de Moisés, para que entonces ellos fueran salvos, para que los gentiles fueran salvos. ¿Quién se lo estaba diciendo? Esto, los judíos.
¿Ve? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aquí Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya dejado de que te llamó por la gracia para seguir otro evangelio. Pablo le llama otro evangelio ¿a qué? Pablo le llama otro evangelio a la ley de Moisés. ¿Ve? En los judíos. En los judíos. ¿Ve? Pablo le llama otro evangelio ¿a qué? A la ley de Moisés que practicaban los judíos. Porque Pablo recibió el mensaje de Jesucristo, que el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Pablo recibió el mensaje, como Pablo dice en Gálatas capítulo 3, que por las obras de la ley nadie será justificado. Es más, también Pablo enseña en el libro de Hechos capítulo 13, libro de Hechos capítulo 13, versículos 18 y 19, Pablo enseña, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, versículo 39, y que por todo aquello que por la ley de Moisés ustedes no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pues entonces Pablo le llama apostasía al evangelio de la ley de Moisés. O sea, Pablo le llama también a la ley de Moisés el ministerio de condenación. En segunda de Corintios capítulo 3. ¿Ve? Entonces aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas que los Gálatas se habían dejado mal influenciar por los judíos. Y diciéndole a los gentiles que ustedes son salvos por cumplir las obras de la ley de Moisés. Y Pablo aquí los regañó a los gentiles, diciéndole, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes querían pervertir el evangelio de Cristo? Los judíos. ¿Hacia quién? Hacia los gentiles. Los judíos querían pervertir el evangelio de la gracia hacia los gentiles. Y le estaban enseñando a los gentiles que se bautizaran, que el bautismo en agua salva. ¿Ve? Todo lo que tiene que ver con las obras de la ley de Moisés. El bautismo, el ayuno, los diezmos, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y Pablo les estaba diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os haya dejado del que te llamó por la gracia, del evangelio de la gracia, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es entonces ese evangelio diferente? La ley de Moisés, que practicó los judíos. Gloria sea el nombre de Jesús. En Hechos 8, 9 y 10, en el libro de Hechos 8, capítulo 8, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Vamos a ver lo que nos enseña Pablo aquí acerca de un hombre llamado Simón el Mago. Simón el Mago. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas le enseñaba, les habían engañado por mucho tiempo. Entonces, aquí también la palabra apostasía, vamos a poner aquí el 4, 3 y 4 acá, tiene que ver cuando muchos hoy en día hacen milagros, señales y milagros y señales. ¿Ve? Y engañan, diciendo, hermano, yo voy a orar por ti para que tú recibas la vista o para que tú te levantes de la silla de ruedas. No cabe duda, mis hermanos, que Dios en estos tiempos, aquellos que tengan fe en Cristo, Dios los puede sanar.
Dios puede levantar un paralítico. El problema es que las señales y milagros que estaban vigentes en este periodo de tiempo siempre fue para los judíos como una señal y evidencia a un pueblo incrédulo. Desde que los gentiles, a través del llamamiento del ministerio de Pablo, decidieron creer por fe a Jesucristo para salvación, pero entonces el pacto cambió. Hubo una transición. En el mismo libro de los Hechos hubo un cambio de judío a gentil, ¿verdad? Y poco a poco ese cambio fue cuando los gentiles decidieron servir a Cristo por la fe. Pero entonces ya no hubo más señales y milagros. Pero hoy en día muchos ministros usan las señales y milagros de hacer sanidades como algo mágico para entretener a la iglesia. Por eso es que tú ves que se le ponen velos en las cabezas, ¿verdad? Como algo de brujería. Por eso es que tú ves que le hacen así y caen al piso, pero en realidad no son sanados, no son restaurados. Aquí había un hombre llamado Simón el Mago, y este hombre fue reprendido por el apóstol Pedro, porque este hombre llamado Simón el Mago le dijo a Pedro: dame de ese poder que tú tienes para yo también hacer lo que tú haces. ¿Ves? Y Pedro lo reprendió duramente y le dijo que se arrepintiera, porque si no se arrepiente, dura cosa le va a esperar a él, va a esperar juicio de parte de Dios. Y lo que aquí, en esta transición de los libros de los Hechos, nos está enseñando que esto, lo que hizo Simón el Mago, también se le atribuye como apostasía. Se le atribuye como apostasía. ¿Por qué? Porque no estamos en este periodo de tiempo donde realmente habían señales y milagros. Estamos en un periodo de tiempo que Cristo quiere llegarse a los gentiles en una salvación por medio de la fe, en sanar tu alma. No tanto el cuerpo, sino tu alma, tu espíritu. ¿Ves? Y a esto se le llama también apostasía. Cuando muchas iglesias tratan de hacer estas actividades de que la gente se caiga al piso, de que hayan sonido de lenguas que no son lenguas, etcétera, etcétera. También esto incluye y se le atribuye apostasía. Gloria a Dios. Así que lo más que a mí me llama la atención, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención, vamos a escribir Hechos 8, 9 y 10, ¿ok? Es que Pablo le llama apostasía en el libro de Gálatas 1, ¿verdad? Le llama apostasía a este evangelio de los judíos. ¿Ves? Y todo evangelio que de muchas sectas religiosas como la Iglesia Romana Apostólica, la Iglesia de los Santos Últimos Días, de los mormones, todas esas sectas, amados, son apostasía. El verdadero evangelio es el evangelio de la fe, de la justificación, que se le entregó a Pablo. Si hay otras iglesias que predican otro evangelio, que no es el evangelio de la fe, Pablo le llama apostasía a esos otros evangelios que no sean el evangelio de la justificación por fe a los gentiles. ¿Ok? A los gentiles. Amén. Bueno, me despido. Dios te bendiga, te aprecio muchísimo y que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. Bendecido.